ustedes van a ver que muchas de las preguntas versan sobre los mismos temas y son preguntas clásicas. Y vamos a discutir algunos puntos de cada tema, ¿no? Entonces veamos. El síndrome doloroso abdominal, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente con síndrome doloroso abdominal, ¿qué es lo que más les interesaría a ustedes? ¿No? Manejar el dolor, ese no es prioridad, ¿no? La prioridad, ¿cuál es? Descartar si es quirúrgico o no, ¿no? Todos los síndromes dolorosos abdominales hay que descartar primero si es quirúrgico o no. Imaginémonos que fuera un caso médico, un caso clínico. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de síndrome doloroso de causas médicas, causas clínicas? Entonces, generalmente vienen por problemas infecciosos, ¿no? EDAS, o pueden ser por problemas hidroelectrolíticos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es pedir un hemograma y pedir un estudio de electrolitos para descartar un problema séptico o un problema metabólico, que son las causas más frecuentes de dolores abdominales. Ustedes saben que los pacientes con sepsis van a tener hilo séptico, cursan con cuadros de obstrucción intestinal. Entonces, la sepsis puede ocasionar eso. Los trastornos hidroelectrolíticos, la hipocalemia, la hiponatremia, puede ocasionar también un síndrome doloroso abdominal y también puede ocasionar un hilo metabólico. Entonces, las dos causas más frecuentes de problemas dolorosos abdominales de causa médica son los problemas sépticos y los problemas metabólicos. Entonces, hay que descartar eso. Entonces, vamos a imaginar que le pido a un paciente un estudio de electrolitos y un hemograma y encuentro el hemograma normal y encuentro los electrolitos normales. Estoy descartando un problema séptico, un problema metabólico. Si el dolor continúa, ¿no? El dolor continúa, entonces yo voy a ver que va a haber un aumento de los reactantes de fase aguda, ¿no? Empiezan a aumentar los leucocitos, empiezan a aumentar el PCR, ¿no? Entonces yo valoro eso y yo ya empiezo a sospechar que este síndrome doloroso abdominal ya es de causa quirúrgica que se puede ir complicando, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer cuando se encuentren con un dolor abdominal, descartar si es quirúrgico o no. Las causas de dolor abdominal son infinitas, ¿no? El abdomen es una caja de Pandora, entonces ustedes van a encontrarse con un montón de posibilidades de un dolor abdominal. Entonces vean esta pregunta: paciente 56, dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, vómitos, niega molestias urinarias. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? La primera impresión diagnóstica. La intoxicación aguda por plomo, ¿qué lo diferenciaría? Una intoxicación aguda por plomo les daría fiebre, les daría vómitos, les daría dolor en fosa ilíaca izquierda. Generalmente el dolor de la intoxicación plúmbica es un dolor agudo, difuso, ¿no? Puede ir con vómitos. Sin embargo, por lo general no va con fiebre, ¿no? Entonces me aleja esa posibilidad, ¿no? Porque este dolor es focalizado y el dolor de la intoxicación plúmbica es un dolor generalizado. Puede ser una apendicitis aguda. No es lo más frecuente, ¿no? Ustedes saben que el dolor del apéndice más frecuente es en la fosa ilíaca derecha. Pero puede existir un apéndice izquierda. Vamos a imaginarnos en el caso hipotético de que existe una apéndice izquierda, desde que este paciente tenga una malrotación intestinal o que tenga el apéndice demasiado largo, que cruza la línea media y que haga una apendicitis izquierda. ¿Puede existir esa posibilidad? Sí, puede existir esa posibilidad, pero no lo voy a pensar como primera impresión diagnóstica. Entonces, aleja esta posibilidad. La siguiente es el cólico uretral izquierdo. ¿Existiría un cólico uretral izquierdo? La uretra, que yo sepa, es una. Por consiguiente, esta es un distractor, ¿no? Sería un cólico ureteral izquierdo. ¿Y cómo detectarían ustedes un cólico ureteral izquierdo?
niega molestias urinarias. ¿Qué habría para yo decir es un cólico ureteral? Este tiene sangre en la orina, tiene hematuria, ¿no? Entonces la principal causa de un cólico ureteral vienen a ser las litiasis urinarias, ¿no? Por consiguiente, acá me aleja esta posibilidad porque este paciente no tiene síntomas urinarios, ¿no? Si tuviera síntomas urinarios, hematuria, quizás yo pensaría un cólico ureteral, ¿no? Entonces me aleja esta posibilidad. Una crisis hemolítica. ¿Cuál es la principal hemólisis que les puede dar un dolor abdominal? Hay varias causas hemolíticas que les puede dar dolores abdominales. El dolor abdominal de la crisis hemolítica va a ser focalizado, no, generalmente es difuso, ¿no? No va con vómitos, ¿no? Puede ir acompañado de fiebre por la hipercatabolia, pero sin embargo no va con vómitos. Entonces me aleja esta posibilidad. Puede ser una diverticulitis aguda colónica. La causa más frecuente de un dolor nefrocilíaco izquierdo son los divertículos, ¿no? Los divertículos de colon, principalmente del colon sigmoides, ¿no? De colon sigmoides. Entonces, aquí pensaría en esa posibilidad diagnóstica, ¿no? En esa posibilidad diagnóstica. Si le preguntarían cuál es la última impresión diagnóstica, ustedes dirían sería una apendicitis aguda izquierda, ¿no? La primera posibilidad es una diverticulitis. Veamos otra posibilidad. Paciente de 50 años, alcohólico, presenta dolor, fiebre, trastorno de sensorio programado para laparotomía. Al examen, estigmas hepáticos, abdomen con gran ascitis. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Realizar la laparotomía y administrar metronidazol, suspender la laparotomía, administrar ceftriaxona, observación y no realizar la laparotomía ni antibiótico terapia, realizar la laparotomía diagnóstica y administrar un antibiótico macrólido. Este paciente es alcohólico, tiene dolor, fiebre, trastorno, programado para la laparotomía, está con ascitis. Un paciente que tiene una ascitis, esta ascitis probablemente es por cirrosis, ¿no? Por una cirrosis alcohólica. Si hay una cirrosis alcohólica, ¿no? La misma cirrosis va a ocasionar inflamación del apéndice en sus primeras etapas, inflamación de la cápsula hepática, entonces puede dar dolor. Y debe tener este paciente hipertensión portal, ¿no? Porque ya tiene ascitis. ¿Ustedes lo laparotomizarían, lo operarían, lo cortarían de inmediato? ¿Ah? ¿Toda ascitis se opera? ¿Toda ascitis se opera? No. La ascitis es de manejo médico. La ascitis es de manejo médico. Nunca una ascitis se opera. Nunca una ascitis se opera. Lo que pueden hacer es una laparocentesis. Laparocentesis. ¿En qué consiste la laparocentesis? En hacer un estudio del líquido ascítico. Si el líquido ascítico está infectado, estamos hablando de un exudado. Si no está infectado, estamos hablando de un trasudado. Si el paciente tiene un exudado, tiene que iniciar una terapia antibiótica más manejo de la ascitis, ¿no? De inmediato. Entonces, estos pacientes no son quirúrgicos, Existe un término dentro de lo que es el manejo de las laparocentesis por ascitis, que es la de peritonitis bacteriana espontánea. Los pacientes con ascitis pueden hacer peritonitis bacteriana espontánea por translocación, pero esta peritonitis bacteriana espontánea es de conducta quirúrgica. ¿Toda peritonitis se opera? No, las peritonitis bacterianas espontáneas requieren antibiótico terapia, ¿no? De amplio espectro, no es de conducta quirúrgica. Entonces aquí le dicen, ¿realizar la laparotomía? No se opera.
Eh, Suspender la laparotomía y administrar antibiótico-terapia, ¿no? Dentro de los antibiótico-terapias que llegan a vías biliares, es la ceftriaxona y el otro son los ciprofloxacina, ¿no? Las ciprofloxacinas son antibióticos que se utilizan para las vías biliares, ¿no? Para las vías biliares y lo que es el manejo de las ascitis, ¿no? Entonces estamos frente a un típico caso. A veces la ascitis es una ascitis tan severa que ocasiona una distensión abdominal marcada y ustedes palpan el abdomen y el abdomen es tenso, es decir, se genera una ascitis a tensión. Y si este paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea más ascitis a tensión, ustedes le tocan el abdomen, el paciente tiene mucho dolor. Y los clínicos interconsultan a los cirujanos para operarlos. Pero como les digo, la conducta en este grupo de pacientes es no quirúrgica, es manejo médico. Vendría la pregunta contraria: ¿cuándo se operaría un paciente cirrótico con ascitis más un abdomen tenso? Una ascitis a tensión. ¿Cuándo se operaría? ¿Cuándo se operaría? ¿O no se operaría? Nunca. No se operaría nunca, salvo que este paciente haga una peritonitis por una perforación apendicular, por un apéndice, o haga una perforación espontánea por X motivos, solamente en esos casos. ¿Por qué? Porque un paciente cirrótico con ascitis es un paciente inmunodeprimido. Si hace una apendicitis, este paciente se va a entrar en sepsis y va a entrar en shock séptico. Entonces son pacientes que rápidamente se vienen a menos. Entonces, solo en esas condiciones se opera, pero ni aún así son condiciones de mucho riesgo. En realidad, este grupo de pacientes entran dentro del grupo de pacientes de riesgo para la laparotomía, ¿no? Entonces, existe un grupo de pacientes que no son de riesgo y otro grupo de pacientes que sí son de riesgo para la laparotomía, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. En el estudio diagnóstico del síndrome doloroso abdominal, ¿cuál de los actos médicos están contraindicados? Exámenes radiológicos y ecográficos no invasivos, paracentesis y lavado peritoneal, analgésicos y antibióticos, TAC y ultrasonografía, o exámenes videoendoscópicos. ¿Cuál es lo que está contraindicado? Normalmente nosotros observamos en la práctica que muchos de los pacientes que van por dolor abdominal a los consultorios o a las clínicas, lo primero que hacen es pararle el dolor, ¿no? Les indican analgésicos. El analgésico tiene un efecto más o menos entre las 6 y 8 horas, ¿no? O sea, el efecto que les dura. Entonces, en el caso de los pacientes adultos, si este paciente tiene una apendicitis y le inician un analgésico, en el caso de los adultos yo estoy hablando de que en 12 horas este paciente se va a complicar, ¿no? Se complica en el momento que inicia el cuadro apendicular. Si yo le doy un analgésico, voy a generar una complicación mayor porque ese paciente prácticamente dentro de estas 12 horas no va a sentir dolor, entonces va a haber mayor complicación. Una condición que tienen que recordar es que en todo síndrome doloroso abdominal jamás administren analgésicos, jamás. Y sobre todo en aquellos síndromes dolorosos abdominales en los cuales ustedes tengan sospecha de que el paciente vaya a terminar en laparotomía. Jamás administren analgésicos. Actualmente, en los casos de duda diagnóstica, hay que hacer una laparoscopía diagnóstica. Ahora, en los casos de los pacientes que son reoperados, entonces la videolaparoscopía, ¿no?, sería lo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes tienen un paciente que es reoperado? Estamos hablando de un paciente que es operado 5 o 6 veces. ¿Le serviría la laparoscopía?
No, no, porque estaría todo pegoteado. Ustedes ponen la aguja y les aseguro que van a perforar. Entonces hay condiciones o hay situaciones en que la videolaparoscopía no nos va a servir o no nos va a ayudar mucho, sobre todo en los pacientes reoperados mayor de 3 veces. ¿No? Antes sí, la laparoscopía diagnóstica sería una condición para dar con el diagnóstico, ¿no? Dar con el diagnóstico. Muy bien, entonces acá la respuesta sería los analgésicos y antibióticos estarían contraindicados.